aplaudiendo. ¡Ay, hasta te están aplaudiendo! Hola bebés, soy Jen. Y yo soy Fus. Y bienvenidos a Los Tart. Estamos aquí en la Central Travesti. O sea, en el cuarto de Jen. Porque... ¡Demonios, me pegaste con tu cabello! Esto fue muy arriesgada. Los hemos traído aquí porque en el video anterior Vivi perdió el reto de los noodles más picantes del mundo. Ah, demonios, creo que ¡Vivi perdió! Entonces, bueno, Fus les pidió... Ustedes tienen que poner en los comentarios un reto que vamos a hacer en el siguiente video. El reto con más likes es el que va a realizar el último lugar en acabarse sus videos. Ellos tenían que escoger un reto para Alec, pero Fus fue bastante puntual cuando dijo... Quiero que pongan el reto más culero que se les ocurra, ya que Vivi fue la única que no se terminó eso. Quiero que lo hagan sufrir. Sí. Como yo lo estoy sufriendo en este momento. La verdad es que cuando leí los comments fue como de, este me parece bastante interesante. Y ustedes votaron por draguearme. ¿Por qué tuve que hacer ese reto? ¿Por qué? La verdad es que como que me pasó por la mente que pues iban a escoger obviamente que Alec hiciera algo relacionado como con el travestismo porque pues... ¡Hola! Pero no creí que se lograra. Dije, no, en algún otro punto alguien va a poner algo como más... Pues no sé, ¿saben? La verdad sí pensé como más común o no tan heavy. Al final fue como de no, la gente quiere ver a Vivi en drag. Fus y yo organizamos como... Bueno, la verdad no, Fus no me ayudó en nada. Yo lo hice todo solita. Bueno, bebés, ha llegado la hora de cumplir este reto. Entonces, pues vamos por nuestra víctima. Acompáñanos. Alexito. Entonces decidimos agarrarlo desprevenido y que nunca se imaginara que ese día iba a salir en drag de antro. ¡Alexita! Aquí está la bebé. Fus y yo interceptamos a Alec y estaba en pelotas. ¿Qué crees? Ha llegado el momento. ¿Sabes de qué? Solo me acuerdo que estaba lavando los dientes con mi batita negra. ¿Sabes de qué es hora? ¿De dormir? De quedar como una bella De dormir. ¡No! Acompáñanos. Bueno, Vivi, no sé si te acuerdas, pero la semana pasada perdiste un reto. Y bueno, llegamos al tocador de Jen. Siendo honesto, estaba muy nervioso. La verdad, desde el principio no sabía de qué estábamos hablando, ni siquiera sabía de qué era el reto. Vivi, no sé si ya lo sabías, pero el reto más votado en los comentarios del video anterior fue que te travestiéramos. ¿Qué? Ay, pues era obvio. O sea, tienes una hermana bien experta en la materia. Pues obviamente. Pero bueno, tienes una ventaja. Te voy a arreglar yo. Uy, qué verdad. La verdad, te lo juro que pensé, lo dije. Es una ventaja. ¿No me veo bonita? Lo siento, Alec, lo tienes que cumplir. Y queremos decirte que nosotros pensábamos en solamente travestirte y ya. Pero la gente decidió que era mejor si salíamos además contigo travestido. Así que ¡Nos vamos a ir de fiesta! ¡Wow! ¡Fiesta del hermano Stark! ¡Fiesta del hermano Stark! Ni siquiera había checado bien cuál era el castigo. Entonces me dijeron, no, te vamos a draguear. Y yo, ¿qué? Bueno, bebés, ha llegado el momento. Disculpen las cajas, disculpen el cagadero. No todo es lo que parece, no soy una princesa. Es lo que hay, bebés, es lo que hay. Esta es una actividad muy bonita entre hermanos, ya que lo pensamos, porque pues es la primera vez que haces esto, Alec. Les digo la neta, no tengo ni idea de cómo va a salir esto. La verdad es que como que nunca pensé en cómo maquillar a mi hermano, porque bueno, pues no sé, como que jamás me esperé que realmente lo fuera a hacer. Así son los retos, Alec. La próxima vez, acábate tus noodles. Es correcto. Eso sí. Muy bonito, Uy, por bueno, cierto. tú aquí no tienes mucha participación, entonces... Yo. A ching
su madre a otro lado. Bueno. Ah, Llégale. no me dejes. Antes de que comencemos, déjame decirte que tienes un lienzo muy hermoso. ¿Ah, sí? Entonces tendremos que ocupar una base un poquito. Oye, Alec, ¿qué crees que te diga tu novia cuando vea el video? ¿Qué tal si mi novia me corta por eso? En serio, estaba muy en ese pensamiento de ¿por qué estoy haciendo esto? Casi 2,000 personas votaron por el reto, así que no podía echarme para atrás, entonces... Me imagino en su novia así de, no sé si me gusta Alec de princesa. La verdad me gustas más como mujer, ¿cómo te explico? ¿Cómo te quedarías que así? Que tu novia te diga, oye, ¿y si te haces trans? ¿Sí? ¿Cómo te quedarías? Alec, ¿qué se siente tener base en la cara por primera vez en tu vida? La verdad, la experiencia de que me fueron maquillando fue muy extraña porque, siendo honesto, nunca me habían maquillado. Oye, se me olvidó taparte las cejas, qué pendejas. Empecé a maquillar a mi hermano y la verdad es que mis ojos no podían ver otra cosa más que esas pinches cejotas de hombra que pues no me dejaban pues expresar mi arte, ustedes saben. Alec tiene cejas de hombre, entonces pues vamos a tener que utilizar métodos de travesti extrema. La verdad es que yo no sé mucho de este tipo de métodos, por así decirlo. Tuve que recurrir a este truco de Drag Queen Soul School, que es pues a base de pegamento en barra, lo cual obviamente sacó muchísimo de onda a Alec, porque pues Alec no sabe absolutamente nada de este tema. Qué hermoso, eso no lo sabía. Y de pronto sacó el Prit y fue como, yo lo vi y dije como de, ah, caray. Pues obviamente me quedó viendo así como de, ¿qué carajos vas a hacer con eso, no? No, uy. Siento bien raro. Tengo miedo. Yo también. La neta, yo también. Mira, el punto es travestirte. Nadie dijo que te tenías que ver guapa. La verdad es que yo tampoco hago uso regular de este tipo de hechicería, amigas, porque pues, como pueden ver, pues mi ceja, pues está bien bonita, ¿no? Pues no te lo manejo así que tú digas con experticismo, pero pues es algo que se puede. Wow, ¿quién lo diría? Vivi usaba el Prit hace unos meses para la escuela y ahora lo usa para travestirse. Aparte de todo, Alec tiene prohibido mirarse hasta que terminemos. No pude ver nada, o sea, simplemente me decían, no puedes agarrar tu celular, no puedes agarrar nada que te refleje la cara porque simplemente es una sorpresa. Bueno, creo que sí. Ahorita el punto es que se te vea una ceja más de princesa. A ver, ¿cómo serían las cejas de Alex si fuera niña? Qué buena pregunta. Ok, esto es muy... ¡Wow! O sea, ya se le ve la cara súper más fina, ¿no? Con la ceja. ¡Qué pedo! Todos cuando vieron las cejas de Vivi dijeron, ¡ah! ¡Qué preciosas cejas! Y como veía cada vez que sus expresiones iban aumentando así de ¡wow! Yo como que cada vez tenía más ansiedad de ¡quiero verme! Fue súper instantáneo el cambio. Solo con la ceja, o sea, de verdad me quedé choqueada. ¡Tras! Güey, pues ya con la ceja ya se ve Como todo un chaca. No, iba a decir como otra persona, pero bueno. Ok. ¡Qué chaca se ve Alec! Sí luce diferente, pero no sé si ese diferente me gusta. Entonces como que yo ya estaba empezando a dudar un poco de lo que estaba pasando. Fus me dijo que me parecía chaca y yo dije, no, ya todo salió mal, ya mejor me voy. ¡Wow! ¿Quién iba a decirlo? ¿Qué pedo, nací para tapar cejas. Hasta luego, Ya no voy a ser youtuber, voy a ser tapadora de cejas. Adiós, carrera de travesti. La verdad es que no sabía cómo me iban a salir sus cejas, pero bueno, creo que al final la neta salieron bastante bien. Hijos de Alec en el futuro que están viendo esto, su papá no lo hace por gusto. Perdió un reto. Oye, sí, ¿qué pensarán mis hijos al ver este video? Seguro se van a reír mucho. Papá, ¿por qué hay un video donde te vistes de mujer? Chino, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues mira, Alec, los resultados están siendo óptimos. Te estás viendo como toda una Taft.
De pronto yo dije en buen plan como de, pues voy a ser útil aquí, ¿sabes? Como que Jen es la experta en maquillaje, pues yo puedo ser como la super ayudante de Jen, como de Santa. Dije, pues yo puedo ser de Jen. Entonces vi que la base no servía y pues fue como de, ok, pues está costando mucho trabajo como sacar la base, entonces pues yo la voy a poner en la madre esa que tiene Jen para poner como el maquillaje. Ay, Jen, estás tirando todo, estúpida. Oigan, yo no estoy maquillando, pero me estoy ensuciando toda. Help. No sé qué está pasando, cariño. Fus estaba ayudando a mi hermano poniéndole base y que no sé qué. Entonces, pues como que se me fue la noción de la cantidad y yo puse muchísima que según yo no era tanta, pero mi hermano es bastante exigente con lo que dice, entonces... Hermana, ya te resolví lo de la base. Ay. Oye, no, ¿qué haces? No, eso es demasiado, Fus. No estés haciendo payasadas, please. No hagas eso, no hagas eso, please. No Pues hagas hermana, eso. es que esto no funciona, güey. ¿Sabes cuánto me En lo que tardé? termino de maquillar a Alec, eso ya se secó. Eso es base de echada a perder. Se oxida, Fus, con el oxígeno. cuando lo vio Jen fue como de... Y yo así de... Ay, amiga, Por sí, favor, sí, deja sí, mis sí, cosas. sí. Yo le estoy maquillando. A ver, tranquila, te estaba haciendo un Es favor. que ya se echó a perder todo eso. Y estás manchando ahora mi tocador. No, ve a limpiar el espejo. Ve a quitarle eso, lo voy a Pero, guardar. ¿y si no sirve? ¿Y si sí sirve? No sirve, se seca, de verdad. O sea, fue algo muy tenso porque en serio fue como de su cara y yo así de chin. Ay, ya la cagué. Si no se cumple al pie de la letra y más porque él sabe de su maquillaje, pues se enoja y todo eso, entonces... No. Así no fueron las cosas, mi cielo. Yo no discutí, de hecho, o sea, ni siquiera discutí realmente. Simplemente Fus estaba haciendo un cag con la base. Agarró un espejo y empezó a embarrar la base cuando pues yo todavía ni siquiera iba a aplicarla. Entonces le dije, ay Fus, deja de estar, o sea, cagando con tus manitas y por favor, contrólate. Ay, hermana, todo terminó tan poco que estás. ¿Por qué haces esos comentarios? No tiene nada de malo lo que te dije. Pero, güey, ve el cagado que estás haciendo con mi maquillaje, o sea... No mames. No se le puede decir nada, güey. O sea, no le puedo decir, güey, no cagues mi maquillaje porque... Qué grosera eres, o sea... Y yo hipersensible, güey, pues imagínate. Evidentemente yo sentí que me había mentado la madre fácil. Ay, pues ahí están tus cosas. Yo traté de hacerte un favor, malagradecida. ¡Ah! Que me atorara bien el tampón, o sea... ¿Qué clase de comentario es ese? Enojó mi hermano, le discutió y mi hermana se salió. Siento que fue un dramononón, para nada. Total, iba pasando el tiempo y cada vez veía que se iban sorprendiendo más y más. En serio, estaba muy ansioso de verme. Fíjate que Alec está emocionado por verse, de hecho. A ver, Alec, voltea la cámara. ¡Qué pichocho! Tienes los ojos de tu madre. Sí. Nada más que, es que parece mucho a su hija. Nada más que mi mamá los tiene más claritos que a mí, ¿no? Pero se parece mucho a... Ajá, ¿Es tu tienes razón. mamá? Wow. Oye, sí. Creo que uno de los mejores momentos que vivimos en familia esa noche fue cuando estábamos pensando en el nombre de drag de Bibi. No hemos pensado en cómo te llamarás. No te puedes travestir sin tener un nombre. Pues Vivi, ¿no? Vivi. Vivi, la draga. Vivi drag. No. La Vivi. Obviamente quisimos inventarle un nombre que estuviera relacionado pues con su apodo, ¿no? Que viene siendo Vivi. Entonces dijimos, bueno, ¿qué rima con Vivi? Drag Vivi. La baby drag. No, a ver. La baby drag. La vividora. Podría decirlo asustando un La poquito de todas vividora. las cosas que... ¡Claro! Ahora serás Bibi. Me gusta la baby drag. Vivi Dora. Vivi Dora. Vivi Dora. No está mal, Vivi, ¿eh? Dora Queen. Vivi Dora sería su nueva identidad drag. Ahora vienen las pestañuquis. Nos vamos a manejar en un estilo
pues discreto, nada llamativo. Y ahí fue un momento como crítico porque era ponerme pegamento y la verdad yo soy muy sensible de los ojos, entonces si me ponen algo en los ojos la verdad no me agrada y se siente extraño, entonces tenía cerrados los ojos y luego abro. Abre el ojo. Se me pegó el ojo. Ay, lo siento. Eso te vi. Ay, vieja. Estíralo. ¡Ay, lo siento! Tú puedes. Vieja. Y me pegaron los ojos, o sea, ¿qué onda? Se supone que él ya sabe. ¿Quién le pegó los ojos a la Bibi? Pegado dice así, ¡ay, Dios mía! ¿Qué le están haciendo? Eres muy perra, ¿Verdad? ¡Oh, Dios mío! Estoy en shock, güey. Yo también. Es como vi a Bibi, fue así, ¡ay, Dios mío, no es hermosa! Y ahí fue cuando pensé, Jen podrá ser una perra histérica, pero también es muy talentosa. Como que eso rompió nuestro momento de tensión familiar. Cuando terminé de arreglar a Alex se veía súper bien. O sea, la verdad es que yo no me podía creer lo perra que me había quedado. Me siento tan orgullosa de mí. Dios, cuánto talento. Ay, no. Creo que llevé este reto, la neta, a otro nivel. O sea, me volé la verdad con Vivi. ¿Bebés? Tengo curiosidad. Esta es la primera vez que mi hermanito hace esto. Es un momento que va a quedar guardado en la historia, bebés. Finalmente llegó el momento de la verdad, el momento de verme. ¿Estás listo? Estoy nervioso. ¡Ya te vi! Y estaba muy nervioso, en verdad estaba creo que temblando. ¿Listo? Listo. Abre los ojos. Wow. Y me miré al espejo y no mames. Casi me muero, o sea, Wow. Cambió un montón. me impresionó cómo me veía. Los ojos, sobre todo, resaltaba muchísimo los ojos. Wow. ¿Te gustaban él? A ver, del 1 al 10, la neta. La neta no creí verme así, la verdad superó mis expectativas. La transformación se ha completado. No es cierto. Terminamos make-up, va el vestido. La verdad es que antes de que Alex se lo pusiera, yo me lo probé. Porque no me pude aguantar. Es que era muy bonito. Y se me veía fabuloso. Cosa que a Alex, pues, no tanto. ¿Cómo me veo? ¡Oh, sorpresa! Bibi con cuerpo de Ana Guevara, obviamente el vestido le quedó fatal. La neta no se le veía tan padre el vestido como pensé. De hecho tenía escotazo en la espalda, o sea, todo indicaba que el vestido iba a triunfar. Alex, vas a tener que usar un calzón más pequeño porque este se ve. Era muy corto y aparte se me veían los calzones. Traía boxers así de bato. Pues obviamente no iba a funcionar. Le probamos otras opciones, obviamente no me iba a quedar así, mi amor, por favor. Ya sé cómo te vamos a salvar el conjuntito. Ah, qué hermoso, amiga. Mi cielo. No nací ayer. Yo lo que necesitaba era resolver. No me podía quedar de brazos cruzados y a mí no me iban a hundir, cariño. Entonces, bueno, intentamos muchísimas opciones. ¿Qué opinan? Se ve horrible. Válgame el señor, no puedo con esto, no puedo. Trataron de poner como un tipo tutú que sinceramente no me quedó nada bien. Hasta que por fin dije, bueno, creo que tengo un vestido que lo he usado un par de veces nada más porque la verdad me queda muy grande. Creí que ese vestido le iba a funcionar y creo que le atiné. Muy bien. Las piernotas. Sí, glúteos y muslos. Todo se resolvió porque Jen, además de tener muy bonita mano con el maquillaje, tiene muy lindos vestidos. Hazle la pinta de las boobies en medio. Como tiene pecho. Ay, mana, ya, no mames, ven las piernas peludas. ¿Quién chingados le va a creer que tiene chichis? Y llegó el final de todo, la punta del iceberg, la pela. Vamos a escogerte una pela muy bonita. Por favor, pónsela ya, hermana. Bueno, a ver, tenemos muchas opciones. Yo había pensado en algo, pues no sé, discreto, muy tradicional. La verdad, no me quise quebrar mucho la cabeza. Decidí irme por algo básico, la neta, y le puse una pela negra. ¿Puede ser? ¿Qué opinan? Esta puede ser una opción. Ok.
esa obviamente le iba a funcionar de una u otra forma, entonces, bueno, la decidimos reservar como pues opción B y tal vez, pues no sé, atrevernos un poquito más. Mira, tenemos esta otra opción. Ok, creo que esa me gusta. Ay, pero no sé. Ok, entonces definitivamente debe ser la peor opción, porque si a mí me gusta es un muy mal indicio. Luego llegó un punto intermedio, cosa que me agradó, un cabello pelirrojo y dije, Vas a parecer hiedra venenosa. Pues mira, este no me desagrada nada, ¿eh? Creo que no se ve mal este. ¿No ve? Sí. Oye, Sí, me gusta. ¿verdad? De las tres, ¿cuál se le ve mejor? Esa yo creo. La verdad es que creo que fue la idea que más me gustó. Creo que ese tono le iba bastante bien. Estoy. Se ve súper bien. Congelada. llegó el momento de la verdad, me miré al espejo y dije, yo sí me pedí mi número. Bueno, bebés, ¿están listos para ver a Vividora? Wow. ¡Bienvenida al mundo! ¡Qué guapa eres, amiga! O sea, no podía creer que Jen era más guapa que yo. Y que ahora Vivi era como de, güey, esto es demasiado. No me miren así, por favor. Se veía súper guapa. Ahora sí parecía mi hermana. Es como imaginarme yo en mujer, pero súper diferente. Dije, órale, sería una muy bonita dama. Ay, Ale, párate como señorita. No solo es el verse, también es el andar. ¿Cómo vas a saludar ahorita que te saluden, Alec? A ver, practiquemos. Hola, bella señorita. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? No, te escuchaste muy masculina. Otra vez. Buenas noches, bella señorita. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? A ver, cortejea a esta dama, pendeja. Ay, hola, ¿cómo te llamas? Oye, no le pegues a las damas. No sé si lo volvería a hacer porque es muy cansado, el maquillaje, la peluca. Simplemente no es lo mío. Es impresionante verte en el sexo opuesto. Nunca me imaginé dragado. Pues ya se nos hacía tarde para llegar a su presentación ante la sociedad. Ale, ¿que estás listo para irnos de antro? Sí, más o menos. ¡Wow! Está hablando en serio. Esta chica habla en serio. Llegó el momento de irnos al antro. Vividora. Aquí, Vividora. Ven, saluda. Muchísimos paparazzis, pero yo los ignoré. No, o sea, dije, bye, sí, o sea, por favor. Yo no pude ver los paparazzis porque yo no ocupé en el Uber. Así que yo me tuve que ir aparte. La verdad me estaban temblando las patas y no solo por los nervios, porque hacía un frío horrible. Vivi, esta es tu presentación ante la sociedad. Actúa natural. Como pez en el agua. Acuérdate, la seguridad es lo más importante. Respira y vamos a entrar, ¿ok? Vamos. Entramos y yo veía a Vivi aterrado. No sé por qué estoy haciendo esto. Una cosa es estar enfrente de personas con confianza y otra cosa es con personas desconocidas, claro. Esos nervios de que todo el mundo me va a ver así, era como de, ¡Ya estamos entrando! ¡Ay, hasta te están aplaudiendo! ¡Ay! ¡Qué hermosa bienvenida! Muchas felicidades. Entramos y para rematar, encontramos un amigo de Jen. Tenemos una misión complicadísima. Hay mucho talento. ¡Nos encontramos al Chapu! Chapu, que Chapu es un amigo mío que quiero muchísimo y que obviamente pues conoce a mi hermanito y a mi hermana. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es una decisión. ¡Es tu baby! ¡Wow! Sin embargo, voy a la segunda persona que tiene para la temporada. Es su primera vez, es mi hermanito. Obviamente luego reconoció a Alec y le dijo, no mames. Se quedó frozen. Inmediatamente me reconoció y me dijo, ¡Ah! Alec. Literal, creo que lo que más recuerdo de esa noche fue Chapu volteando a ver a Jen diciéndole, ¿qué le hiciste? Y fue como, ay no, se ve bellísima.
pero entiendo tu pregunta. Jen me dio el shot de bienvenida al mundo drag. Vamos a tomar un shot de bautizo, bebés. Esto se va a poner cachondo, mi amor. Tu bautizo, mi amor. ¡Ch***e su madre! Pero después de que le invité un shot, pues para brindar por estar cumpliendo pues ese reto, Alec ya estaba bastante entrado en el personaje y lo veías bailando por todas partes. Pues bastante seguro, diría yo, para hacer su primera vez. Pero bueno, nos la pasamos súper padre, bailamos muchísimo. Y pues ya la pasamos bastante bien. Me gusta mucho porque es una experiencia entre hermanos y es algo que creo que no mucha gente vive. Y yo siento, en mi opinión personal, que me uní en ese momento más con mis hermanos. Siento que también me puse en el zapato de Jen. Fueron varios factores que me hicieron identificar y ver qué es lo que vive día a día mi hermano. Es cada momento que se draguea. No les puedo decir si lo volvería a hacer, pero siento que es una experiencia que todos deberíamos de vivir. Pues la verdad es que estoy asombrada con la capacidad de Alec para cumplir los retos. Es como, wow, eres una persona con palabra. Y por otro lado, con Jen, porque wow, se la rifa bastante. Pues creo que todo esto no se hubiera logrado si no hubiera sido por mi vibra en ese lugar. Definitivamente eso fue indispensable para que todo funcionara. Yo creo que hicimos un excelente equipo. Y también considero que ustedes deberían de ir pensando en un nuevo reto para el próximo perdedor de los Taft. Creo que coincido con Alec en que es una experiencia que todos deberíamos de probar por lo menos alguna vez en la vida. Bebés, ha llegado el fin del video y nos vamos del bar. No olviden seguirnos en nuestras redes, bebés, suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario bonito aquí abajo. ¡Los amamos! Y nos vemos en la próxima.